cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Buenos días, amigos y amigas de Todo Cambia. Hoy presentamos a nuestro amigo y colaborador solidario, Cristian Mínguez, que nos va a presentar su novela. Cristian es una persona muy sabia que ha recorrido diversas profesiones como profesor de instituto, ha trabajado en la radio y actualmente es consultor en temas astrológicos. Buenos días, Cristian. Bienvenido de nuevo a este espacio de experiencias y aprendizajes. Esperamos que te encuentres como en tu propia casa. Buenos días, encantado de estar de nuevo con vosotros, es un placer. Igualmente. Y estamos también con Edgardo, profesor de filosofía y coach sistémico y terapeuta en constelaciones familiares. Buenos días, Edgardo. Gracias por compartir también esta tertulia. Buenos días, Salvador. Buenos días, Cristian. Encantado de tenerte con nosotros. Y buenos días a toda la audiencia, a todos los que nos siguen en tantas partes. Hoy tenemos un tema que creo que nos va a interesar a todos por sus rasgos universales. Perfecto. Pues sí, gracias a ti también, Edgar. Un placer saludarte. Cristian, antes de entrar en el tema de hoy, queremos seguir conociendo tu persona que eres. Cuéntanos algo de tu trayectoria personal, alguna experiencia tal vez que te motivó a seguir tu propio camino, a escribir, alguna experiencia que te cambió la perspectiva. Cristian, cuéntanos algo de ti. Pues mira, yo estuve en Barcelona viviendo 15 años, hace ya bastante tiempo, trabajando en un colegio como profesor, y ahí fue donde yo me inicié en la astrología. Quise como buscar nuevos horizontes y a través de la astrología encontré una nueva forma de descubrir a través de ese conocimiento milenario que para mí es la astrología y fue fantástico, ¿no? De hecho, pues hasta ahora lo estoy siguiendo y ha sido la base de la que luego yo he escrito pues relatos, cuentos, poesía y finalmente la novela El elixir del Santo Cáliz. Y sí que hay bueno, ha habido muchos aspectos que me han marcado, eso es evidente, ¿no? Pero quiero compartir con vosotros una experiencia muy esotérica y para mí muy bonita, ¿no? Y está relacionada con esa etapa en la que yo vivía en Barcelona. Y bueno, claro, evidentemente conocía a muchísima gente, ¿no? Pero había una amiga muy especial, ¿no? Que su nombre es Eva Clemens de Volk, una soprano alemana que estaba casada con un catalán y bueno, ya pues tenía nacionalidad española y era uno de los nuestros, ¿no? Y a través de ella entré en el mundo de la ópera, ¿no? Y además ella también, por aquella época le encantaba la astrología, era una apasionada de la astrología, entonces pues nos hicimos muy amigos. Bien, pues Eva me comentaba, porque ella era de Colonia, y me decía muy a menudo, Cristian, tienes que ir a Colonia, tienes que ir a la Catedral
de Colonia, que allí está el sepulcro de los Reyes Magos, y yo estoy convencida de que a ti te va a gustar muchísimo. Y la Catedral de Colonia es una de las más bonitas del mundo. Bueno, pues yo tenía grabado ese mensaje y pero no llegaba a Colonia, no llegaba a ir, ¿no? Después pasó el tiempo, pasaron algunos años, yo me fui de Barcelona a Madrid y surgió un día de enero, a mitad de enero, pues que de pronto vi una oferta de un viaje cortito, de un avión, para ir a Colonia, ¿no? Era un viaje relámpago, salía eh, un día y al día siguiente volvía. Y entonces pensé, digo, pues qué buena ocasión para conocer finalmente la Catedral de Colonia. Bueno, y así lo hice. Llegué a Colonia y era invierno, estaba precioso. No sé si conocéis vosotros o las personas con las que compartimos esta sesión Colonia, pero está al ladito de la estación y parece que sale cuando nieva de la propia nieve, ¿no? Y es espectacular, ¿vale? Y entonces, pues estuve mucho tiempo en la catedral y claro, continuamente acordándome de mi amiga Eva. En cuanto llegue, le voy a escribir, la voy a llamar para decirle que por fin eh, he podido conocer la Catedral de Colonia. Está allí lo que supuestamente dicen que es el sepulcro de los Reyes Magos. Y bueno, pues volví y como a la semana sonó mi teléfono. Sonó mi teléfono, yo no había llamado a esta amiga ni le había dicho nada aún, ¿no? Estaba esperando el momento oportuno. Entonces suena el teléfono y me dice, hola, Cristian. Dice, soy la hija de Eva Clemens. Digo, ¿qué me dices? Digo, pero si he estado pensando yo en tu madre. Digo, si estuve en Colonia la semana pasada, se lo comenté. Entonces empezó a llorar. Dice, no me digas. Bueno, pues el mismo día y a la misma hora que yo estaba en la Catedral de Colonia, ella murió. Y además quiso que en el funeral pusieran, que estaban grabadas, las campanas de la Catedral de Colonia. Entonces es una experiencia que imaginar la cantidad de circunstancias que tienen que componer ese engranaje para que coincidan todo lo que os estoy contando, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las experiencias que a mí me ha marcado mucho, porque supongo que, claro, como tocáis tantos temas, pues os habréis reflexionado sobre que todo lo que es teórico, simbólico, hipotético, potencial, pues de alguna manera está unido a un factor de duda. Pero hay momentos donde esa duda se disipa y entras en una realidad que te das cuenta que verdaderamente existe otra dimensión donde también puede haber, eh, como yo creo que fue en ese caso, un tipo de comunicación que bueno, fue espectacular, bonita, ¿eh? No lo digo en plan trágico porque era una persona muy evolucionada y, y yo para mí creo que ella estaba en la catedral en ese momento, que sería su proceso individual de querer pasar por esa catedral y que coincidió con ese mensaje que yo no sé de dónde me llegaría a mí para que yo también estuviera ahí en ese instante. Entonces hay experiencias, supongo que muchas personas habrán pasado experiencias muy emocionantes o espectaculares. Y esa pues es una de las que yo a modo de homenaje a esta amiga, que además ella fue la que me hizo conocer a Wagner, el gran compositor, ¿no? El compositor de la música de Parsifal, precisamente.
Y, y entonces, pues estoy como muy agradecido a todo lo que ella aportó a mi vida, tanto a nivel cultural como a nivel espiritual y de amistad. Muy interesante. Muchas gracias por compartir experiencias vitales. Toda vivencia personal nos ayuda a mirar las nuestras desde otra perspectiva y por eso nos enriquecen. Todos podemos compartir lo que la vida nos ha ido enseñando. Cristian, queremos presentar a nuestros escuchantes que son de todas partes tu novela, El elixir del Santo Cáliz. Es una novela que por una parte presenta uno de los grandes enigmas de la iconografía y la tradición cristiana y por otra parte es una obra literaria ambientada en el siglo de oro valenciano, con aspectos históricos, religiosos, de aventura y esotéricos. Nos parece que condensa mucha historia, cultura, mitología, enigmas que aún no han sido revelados, es decir, tiene todos los elementos fascinantes para enriquecer nuestro nivel de conciencia respecto de la realidad y enriquecer nuestra comprensión. Cristian, preséntanos la novela. Tal vez empezamos por la motivación o las razones que te indujeron a escribirla. ¿Qué atractivo te sedujo para tratar un tema tan interesante, pero a la vez de gran complejidad y en caminos misteriosos? Cristian, cuéntanos tu inspiración y su proceso de creación. Sí, algunos de mis textos, sobre todo de cuentos o de teatro, en principio surge lo que es la semilla de, de algún sitio. Generalmente es de alguna localización en la que yo me he encontrado porque viajo muchísimo. Y entonces hay lugares donde a mí me inspira y yo siento que ahí voy a escribir una historia. Entonces, de esa semilla le voy dando forma y en función de cómo se vaya materializando esa forma, entonces ya voy intentando buscar documentación y desarrollando toda la trama. En el caso del elixir del Santo Cáliz, surge evidentemente de un viaje a Valencia y de entrar en la capilla que hay en la catedral. A la eh, derecha, para- a la derecha. sí, exacto, justo para los que nos oigan y vengan o nos vean y vengan y no sepan, es solamente entrando por la puerta principal a la derecha, un pasillito y te lleva directamente a la capilla que en mi opinión es preciosa, ¿eh? Es más bonita que la catedral en su conjunto, ¿eh? Creo yo. Sí, sí. Bueno, y entonces, pues esa reliquia, em, salí y empecé a pensar, e imaginar, ¿no? En el proceso de lo que es el Santo Grial, la historia del Santo Cáliz, cómo llegó a Valencia. Entonces, a partir de ahí fue donde surgió la historia, que en principio iba a ser como uno de mis cuentos. Yo tengo una serie de cuentos que se llaman los cuentos de Zenith, que Zenith es un personaje que yo creé, que es un astrólogo junior, que cuenta una serie de historias, son infantiles, ¿no? O hacia adolescentes más bien, que muy infantiles. Y entonces lo empecé, todos empiezan con una localización. ¿M? Con una localización. Y entonces la novela precisamente empieza con esa localización. La casa de quienes serían los padres de Natán se encontraba situada, que ese es el inicio que yo tengo de esa serie de cuentos. Pero, claro, yo quería hacer una historia, un cuento, pero empecé a escribir, escribir, a escribir, mi imaginación empezó a desbordarse y finalmente acabó siendo una novela que tiene más de 350 folios. La forma que yo tengo de escribir, por lo que hablo con compañeros escritores, es algo particular, ¿no? Yo no soy un escritor, que soy bastante, en general, con mi vida anárquico, ¿no? O sea, yo me organizo, pero de una manera a mi aire, por decirlo de alguna forma. Y entonces, pues yo no me pongo delante del ordenador
una serie de horas y ahí digo, ahora hay que escribir. No. Yo voy imaginando y puedo ir por la calle, puedo estar en el supermercado, puedo estar haciendo un viaje y entonces voy imaginando la historia, le voy dando forma y luego la voy plasmando, evidentemente, en lo que es el texto. Y esa fue, podemos decir, la forma en la que yo inicié esta novela que finalmente le puse de título El Elixir del Santo Cáliz. Muy interesante. Cristian, realmente todo lo que has dicho es una inspiración, vamos, pero profundicemos en algunos aspectos en el capítulo 11 denominado El curso de los astros. Está dedicado a la astrología, ¿verdad? Sí, porque esta novela, como bien has dicho, me ha gustado mucho cómo has definido al principio, cómo la has definido, porque creo que encaja muy bien en todo lo que has comentado con lo que es realmente el texto, la trama, ¿no? Porque para mí, eh, creo modestamente que lo mejor de la novela es la trama. ¿M? Y cómo yo hago pues que esa trama provoque una serie de situaciones que están lógicamente dirigidas por mí, porque soy el autor. Entonces, claro, la astrología para mí es un punto clave en mi vida. Y dentro de la novela yo he querido plasmar por muchos motivos, no porque a mí me guste la astrología, sino porque encajaba muy bien. Eh, y entonces situó un capítulo completo dedicado a la astrología que está ambientado, ese capítulo, en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, en la época en que hubo, supongo que mucha gente lo sabrá, una cátedra de astrología en una de las ciudades más antiguas del mundo, en Salamanca. Entonces yo he utilizado ese aspecto histórico porque el personaje, cuando llega a Salamanca, porque como tú bien has dicho, la novela empieza en el siglo de oro valenciano, entonces cuando el personaje, que es Natán, el protagonista, llega de Valencia a Salamanca, entonces en esa época que él está, la cátedra de astrología estaba funcionando, se estaban impartiendo clases. Entonces eso a mí me sirve para eh, explicar todo lo que era, cómo se formaba la gente en astrología en la Universidad de Salamanca y eso lo enlazo con que el personaje, como está en un momento de su vida que quiere descubrir el gran enigma de la novela y que después lo comentaremos, pues piensa por un compañero de la universidad que encuentra allí que haciéndose una carta astral, él puede descubrir aspectos de una serie de dudas, de misterios y de enigmas que tiene en su vida. Entonces, hago una escena que para mí es, pues bonita, ¿no? De un astrólogo en la Torre del Clavero de Salamanca, lo sitúa ahí, y entonces él va y se hace la carta astral. Entonces, para la gente que sepa astrología y lea la novela, descubrirá que la carta astral que el astrólogo le interpreta a Natán es una carta astral real. Es decir, que la gente que sepa astrología va a comprender perfectamente que lo que le dice al astrólogo está sacado de lo que es la interpretación de una carta astral, en este caso, de una persona, si mal no recuerdo, creo que Natán dice que naciera el 4 de marzo de 1412, creo que sí. ¿Eh? Y, o sea, que era una persona de signo Piscis. El protagonista lo pongo en esta novela de signo Piscis. Y,
Y luego además muchas de las experiencias que tiene el personaje están influenciadas por lo que es eh, la interpretación que se hace de ese signo zodiacal. O sea que la astrología forma una parte muy importante dentro de la novela. Volviendo a lo que es la carta astral que le interpreta el astrólogo, ahí yo cuando en una de las ocasiones que yo la presenté en Valencia, yo en Valencia esta novela digital la he presentado en 2 sitios, en la biblioteca pública y en el aula del Santo Grial, que está al lado de la catedral. No sé si la conocéis, pero es un centro cultural que está dedicado exclusivamente. Y ahí, cuando yo expliqué esto que os estoy comentando, me di cuenta de que hubo gente que no lo entendió. Y por eso, para comprenderlo, tienes que saber astrología, porque si tú sabes astrología, lees ese texto y luego lo que posteriormente pasa en la novela, que coincide con las predicciones del astrólogo, te das cuenta que están basadas en la astrología. Pero, claro, ahí había personas que no sabían astrología y entonces lo veían como una estrategia mía para hacer cumplir una serie de aspectos que supuestamente estarían basados en la astrología. Bueno, es un matiz que, que lo digo para, insisto, ¿no? Que quien sepa astrología, pues ya sabe que esa carta astral que está interpretada es una carta astral de una persona con esa fecha y esa hora de nacimiento que tenía el personaje. Entonces, pues luego ya los restantes capítulos de la novela están muy en función de que se vaya manifestando lo que el astrólogo le vaticina que está marcado en su carta astral y que el personaje todavía no lo había vivido de esa forma que estaba marcado en su destino. Y entonces, pues eso para él es un aliciente, una esperanza de decir, bueno, pues a lo mejor, oye, si todo esto se manifiesta, pues hay cosas muy interesantes y muy buenas para mí. Eso sería uno de los aspectos, eh, en este caso relacionado con la astrología, que se hace a través de lo que he comentado, de la cátedra y de este astrólogo de la carta astral. Y luego hay en otro capítulo anterior, en algunos capítulos anteriores, hay uno que lo titulo, porque todos los capítulos, como habréis visto, tienen subtítulos. O sea, el eje de la novela es el elixir de Santo Cáliz, pero luego a cada capítulo le doy un título concreto. Entonces hay uno que lo titulo La piedra filosofal. Y en la piedra filosofal aparece otro personaje que es un monje franciscano, que era un monje alquimista. Y entonces a través de esa relación que tiene con el monje alquimista, ahí toco todo lo que es el tema de la alquimia, que era transformar los metales, era la finalidad, ¿no? Los metales más innobles en el oro, ¿no? Pero eso Y, era una, perdona, ¿era una utopía o era una realidad? hombre, yo, mira, astrología no se la ha cargado la astrofísica, pero a la alquimia se la cargó totalmente la química. O sea que ahí quien tendría que hablar, yo no te lo puedo decir, es algún químico, ¿no? Pero yo más bien el tema ese lo toco a nivel de lo que es la transmutación del ser humano, la purificación simbólica que todos podemos hacer, transmutando todas nuestras pasiones hasta llegar a convertirnos en seres totalmente puros. Que en el budismo y demás pues está relacionado en cierto modo con el nirvana, ¿no? Con un estado de perfección tal que eso para mí es lo que me interesaba dentro de la novela, no para yo luego
adaptarlo al personaje, porque toda la novela está centrada en el personaje, es decir, que si se hiciera en una serie o en una película, el protagonista se luciría porque es que está absolutamente toda la obra dedicada y con su presencia, ¿no? Y, y bueno, esos a nivel así como esotérico serían los dos aspectos eh, más destacables. Luego estaría el aspecto histórico, o mejor dicho, los aspectos históricos. Uno que es el origen de Natán, que nace en Valencia, cuando Valencia era, como la mayoría de ciudades en el reino de Aragón y de Castilla, pues convivían judíos, cristianos y musulmanes. Entonces, el principio de la novela, yo que investigué muchísimo, no he conocido a ningún judío practicante que la haya leído, que me haya podido confirmar si todo lo que yo escribí al principio es correcto, porque en una novela histórica, entre las fechas y es muy fácil poder equivocarte, ¿no? Yo lo creo que no, pero bueno, ahí está. Entonces, claro, la novela empieza, el protagonista, que es Nathan, nace de una familia judía adinerada, eran orfebres, joyeros. Yo pongo que, porque en mi novela y en mi obra en general, yo cuido mucho la estética, la parte artística, estética, bella. Entonces, mi novela, aunque salgan aspectos que pueden ser de pobreza o de miseria y demás, pero todo lo enfoco de un punto de vista como muy, muy artístico, ¿no? Muy de decorado, bonito, muy, muy... Y entonces, pues ellos vivían en una casa ahí cerquita de la catedral de Valencia, o sea, todo como muy elegante y bonito, en una palabra. O sea, que era el origen del personaje, que es hacia donde voy. Y entonces, bueno, pues eso sería uno de los aspectos, ¿no? Todo el proceso que hay de hasta que se expulsaron los judíos de fueron los reyes católicos que expulsaron a los judíos y entonces ahí hay un proceso, claro, ahora no voy a contar la novela entera, ¿no? Pero la madre sabiendo, la madre de Natán cuando nace, porque la novela empieza cuando nace y sabiendo lo que va a pasar y por consejo de amigos suyos cristianos, pudientes, pues no se le ocurre otra cosa que sin que nadie se entere, porque ellos eran judíos de practicantes y ortodoxos, bautiza a su hijo. Lo lleva a una iglesia y lo bautiza. Entonces nadie sabe, ni el propio personaje, que él está bautizado, que esa partida de bautismo, en un momento determinado de la obra, cuando él va descubriendo y ya todo lo que se va desencadenando, le salva la vida, ¿no? Y, y bueno, eso sería una de las partes. Otra parte a tener en cuenta dentro de, voy a hacer 3 bloques históricos, sería lo que es la parte central de la novela, que es el Santo Cáliz. Yo hago que, bueno, explico, documentándome, cuento más que explico, cómo históricamente el Santo Cáliz llegó desde Roma a través mm, de San Lorenzo, pasó por Aragón, bueno, hasta llegar a Valencia. Entonces yo, para que el personaje tenga contacto con el Santo Grial, porque estamos hablando de una fantasía, de una novela, todo esto me lo he inventado yo sobre aspectos históricos, pero es fantasía. Entonces yo hago que, pues que como el chico estaba trabajando de joyero con su familia, con su padre y madre, y el Santo Grial llega a Valencia, entonces al Santo Grial hago que le falte una de las piedras de la base.
¿Qué pasa? Pues que entonces uno de los amigos de la familia de Natán, que estaba muy unido con la corte y a un nivel muy alto, pues aconseja, os recomienda que sea Natán el que venga a arreglar el Santo Cáliz. Y entonces así es como el personaje, el chico, que entonces tiene 17 años, eh, es cuando tiene el contacto con el grial y ahí pues algo, sucede algo, también vamos a con un poco de intriga, ¿no te parece? Porque si no, Claro, claro, claro. Hay que eh, dejar para que la sucede, gente claro, piense. sucede algo que a partir de ese momento, sin que el personaje, que esa es una de las cosas que a lo mejor algunas personas no van a entender, porque el personaje, o sea, el público que lee la novela, que eso es muy típico de mí, sabe muchísimo más que el protagonista. O sea, que tú estás leyendo la novela y sabes cosas que el protagonista no sabe y sufres por él. Y claro, como con la impotencia de que no se lo puedes decir, pues ese es un juego que yo hago dentro de lo que es el texto. Y entonces él no sabe nada, no sabe nada, pero va pasando el tiempo y él tiene el mismo aspecto de los 17 años. Hasta que llega un momento en que ya es tan evidente que es cuando él se plantea, bueno, ¿hay aquí qué pasa? Porque él, aunque viene de ascendencia judía, de una familia religiosa, y está bautizado, pero él no es una persona religiosa, él es un chico normal de la época que quiere vivir y disfrutar de la vida, formar una familia, ¿entiendes? Entonces, Claro. eh, llega un momento en que él dice, aquí pasa algo, y entonces cuando empieza toda la trama. Volvemos otra vez a lo que es el contacto con el fraile este, que es el que le dice, le da la clave del contacto que él ha podido tener con el Santo Cáliz y que podía estar relacionado ese aspecto juvenil con el elixir del simbolismo del grial. Y luego, otro aspecto histórico sería el que yo traslado a Gran Bretaña. O sea, la novela, todo el bloque central es en Valencia, sin lugar a dudas, ¿ves? En la ciudad de Valencia. Pero luego hay localizaciones, como te he dicho, en Salamanca y en localizaciones extensas en Gran Bretaña, sobre todo en Escocia y en el sur de Inglaterra, ¿m? Que va a ser muy importante por los motivos que voy a comentar. Uno, porque en Escocia conoce, eh, a ver, es que estoy aquí frenándome para no contar la novela, entonces lo tengo un poco difícil, no sé Claro. cómo hacerlo, Hay ¿no? que dejarlo O sea, explicar sin contar. para los Pero bueno, lectores que terminen. conoce a un ser maravilloso que en cierto modo dice, pues esto era lo que el astrólogo me había dicho, más o menos, ¿no? Vale, y entonces, pues Escocia tiene un punto muy, sobre todo Edimburgo, donde llega un galeón que se llama el Estrella Magna, que también es un punto clave dentro de la novela, porque el chico, aunque era joyero, pero él toda su vida lo que quería hacer era surcar los mares, ¿no? Bueno, y entonces también eso tiene su momento. Y luego en la parte sur, en el sur de Inglaterra, ahí yo mm, mm, tomo o retomo el tema del grial, pero hago dos bloques. Uno, a lo largo de la novela relacionado con el Santo Cáliz de Valencia. Dos, en esta parte que os estoy comentando, lo relaciono
con el Santo Grial y los caballeros, el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Porque luego también eso yo lo saco la conclusión al final de la novela, que ahora tampoco lo voy a decir, de cómo pueden tener conexiones tanto el Santo Cáliz de Valencia como lo que se supone que era el Santo Grial de los caballeros del rey Arturo. Entonces yo, de la manera que lo expongo, creo que es bastante lógico a la conclusión que yo llego. Y en ese momento que estoy hablando de lo que es el grial de los caballeros del rey Arturo, yo ahí he jugado otra vez con la trama y yo hago que sea nada más y nada menos que Juan Luis Vives el que lleve a Natán al Palacio de Windsor, donde tiene un encuentro con la reina Catalina de Aragón, que estaba casada con Enrique VIII. Exactamente. Entonces, por eso te decía que la trama, yo me busco ahí unos artilugios que todo tiene que encajar bien, ¿no? Porque él, para que conecte con Juan Luis Vives, pues es el capitán de un barco. Como Natal le habla de las dudas que tenía y empieza una vez que está ahí en Gran Bretaña, pero ¿cómo puede ser que aquí se hable del Santo Grial si se supone que está en Valencia? Y entonces el capitán le dice, mira, dice, hay un valenciano amigo tuyo, bueno, amigo tuyo no, o sea, paisano tuyo, que está dando clases, que es verdad, eso es verdad, histórico, en la Universidad de Oxford, en el colegio Corpus Christi. Entonces, dice, habla con él porque posiblemente él conozca a personas o tenga información sobre los aspectos del Grial relacionado con el rey Arturo. Entonces, Natal le escribe, Juan Luis Vives le contesta, le invita a Oxford, él va a Oxford y de Oxford van al palacio, al castillo de Windsor y tiene un encuentro con la reina Catalina de Aragón y ahí, en ese momento, yo hago eh, que a través del personaje, puede ser como un sueño, llámalo como quieras, y entonces ahí incluyo una novela de caballerías. O sea, hay una novela dentro de la novela. ¿Y cómo hago eso? Pues es una novela de caballerías con todos los aspectos de las novelas de caballería. ¿m? Y con los personajes de la novela. O sea, son los mismos personajes de la novela que yo los convierto pues en el rey pescador, en el rey Arturo, o sea, en lo que son los personajes de la época de caballerías. Y bueno, y luego ya pues habría un desenlace de la novela de todo esto que más o menos os estoy intentando contar. No sé si es muy denso de la manera que lo expongo o se entiende bien. Es muy Y interesante porque hay una cantidad de detalles de variopintos en la cual entran claro, muchas bueno, tramas. y Y muchísimos que dejo porque claro, pero bueno, entonces al final ya es las consecuencias, ¿no? Y con un chico que conoce, que se llama Joanot, un niño valenciano. ¿no será Martorell? No, no, Joanot, pues estamos, no. Ah, yo digo, es de la O familia del sea, sí, otro. no me refiero que el personaje es un niño, pero no, no es el que comentas. Es un niño que también. Adelante. Entonces, como os decía, pues ahí está la consecuencia de la novela a través de este nuevo personaje, porque este Joanot, este chico Joanot, y, y bueno, pues al final se llega a una conclusión, a mi conclusión. Y yo he dejado un final
un tanto ambiguo. Porque, mira, la novela esta me costó tantísimo trabajo escribirla que yo cuando la terminé dije, nunca más, otra novela, nunca más. Porque yo intento ser como muy perfeccionista y me gusta mucho la investigación y meter datos que estén contrastados y claro, todo eso te lleva muchísimo tiempo y, y dije nunca más. Y entonces la aparqué, ¿eh? La aparqué y ya con el tiempo que yo la hice, fíjate, yo no sé si os acordáis de, de la máquina Olivetti M40. ¿Os suena Mm, de algo? sí, Bueno, sí, algunos que nos estén oyendo alucinarán. sí, sí. Yo he Pues, hecho prácticas con esa máquina. bueno, pues esa Los máquina que era primeros, de mi padre, eh, con esa máquina escribí yo mi novela. ¿Mm? Y con Y papel luego, de calco. Y con sí, papel sí, de calco. Y con papel de calco. mira, pues mira, la tengo aquí, no sé si la vais a poder ver, pero mirad, este es el original de la novela. Qué chulo. Qué chulo. No sé si se distingue la letra Sí, 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 de sí, la sí, sí. M40, y pondremos entonces un, este es el pon- tocho original. pondremos Y una foto para los escuchantes. además que yo iba corrigiendo página por página, porque si no es que es dificilísimo. ¿Mm? Entonces yo escribí una página y la corregía bien porque luego ya imaginad lo que es corregir más de 300 folios que va y además es que se te escapan cosas, ¿no? Y bueno, luego ya la pasé a ordenador y me decidí hace unos años mm, que este creo que es un dato muy bueno para quien esté interesado en la novela, en difundirla a través de la biblioteca digital. Entonces, toda mi obra, absolutamente toda mi obra, está publicada en la biblioteca digital, donde se puede tener acceso libre y gratuito a todos los textos. Una de las cosas que me ha motivado a hacerlo y que hay quien no lo entiende, sobre todo personas que se dedican profesionalmente a escribir, a vender libros, a publicarlos, es mi afán por conservar lo que es, un poco entre comillas, la virginidad de mis textos. ¿Esto qué significa? Pues que tú cuando entras a través de la biblioteca digital, mmm, para entrar lo más fácil en mis textos es ir a la biblioteca regional de la región de Murcia. Biblioteca regional de la región de Murcia. Entonces ahí entras en la página web, en el buscador de la biblioteca pones mi nombre, Cristian Mínguez, y ya te lleva a 51 textos que hay y el enlace para tú leerlo, incluso bajártela en PDF si quieres y la quieres imprimir, pues también. Y quien entre es como si entraran en mi ordenador. Entran en un documento PDF escrito por mí, con todo, con todas las consecuencias. Es decir, si está bien, si está regular, no lo sé, ¿eh? Pero no tiene absolutamente ningún filtro. O sea, eso es como yo escribo. Entonces, leyendo mis textos que están difundidos digitalmente, tú te haces una idea al 100% de cómo escribo yo, porque no tiene absolutamente ningún filtro. ¿Mm? Muy bien. Ni corrector de estilo, ni modificaciones porque interesen, ni nada, ¿no? Entonces lo hice y di un salto cuántico. Salto cuántico significa que para poder difundir una obra de esta manera, que es como si fuese de dominio público, aunque no lo es, o sea, la difusión sí, pero yo puedo publicarlas en cualquier momento en papel y demás con todos mis derechos, es decir, eso no se pierde. Pero para esa difusión, tal como están las leyes en España, te tienes que morir pasado 80 años y entonces a partir de ahí, o al menos así estaba, no sé si han cambiado las leyes,
ya se puede difundir y demás. Entonces yo lo autoricé, lógicamente, a la biblioteca para que la difundiera y ahí está, obras de teatro, cuentos, bueno, pues libros de poesía. ¿Mm? Y una obra de teatro dedicada exclusivamente a la astrología, que se llama Decatlón de Afrodita, y la novela. Cristian, ¿Mm? Dime. una cuestión, la novela realmente es como una enciclopedia de misterios, de estos misterios que tienen que ver con la historia y con la cultura y que además lo haces atractivo porque va un poco el personaje eh, atravesando esos mitos en su propia vida, por lo que nos dice la novela. Me gustaría que para que las personas que están escuchando, que son de todo tipo, de todas partes, quizás algunos no están demasiado relacionados con todas las historias, los aspectos históricos, pero sí el Santo Cáliz creo que es parte del acervo cultural de todo el mundo porque pertenece a la cristiandad, ¿no? Etcétera. Pero sobre todo el programa quiere abrir el nivel de conciencia de las personas y de hecho pues estamos en una línea de ir más allá de lo que se puede comprobar, de lo que se ve, ¿no? Y el misterio justamente es eso. Nos gustaría que aclarases un poquito, tú que lo vives y lo manejas bien, esos dos términos que pueden ser, digamos, un tanto todavía generar algún tipo de prejuicio. Por una parte, lo esotérico, exactamente lo que quiere decir, y por otra parte, el tema del misterio, ¿no? Que creo que son dos cosas. Perdón. Cuando decías, por ejemplo, que es un dato importantísimo, que en Salamanca, en la mejor universidad de aquel entonces, existía la cátedra de astrología, eso quiere decir que también pertenece a la sabiduría universal, ¿no? Entonces, en esos términos, nos gustaría un poco que pusieras esa base, porque yo creo que eso hará que la novela incluso se sitúe en su real riqueza. Sí, bueno, ahí en los dos aspectos que nombras, o en más bien tres, ¿no? Al incluir lo de la astrología, claro, es la esencia de la novela, por eso lo titulo el elixir del Santo Cáliz. Para mí está basada en ese proceso que pueden tener muchas personas que están en un grado de evolución, en un grado de experiencias que se mueven por su conocimiento, por su fe, por ciertas manifestaciones y al mismo tiempo, que ya lo comentaba antes cuando hablaba de ese tema de la novela, dentro de una duda que no deja confirmar que todo ese proceso sea realmente auténtico. O sea, que es un poco trágico, pero yo creo que esa es una de las partes de la evolución del ser humano. O sea, el ir mmm, pues avanzando hasta que llega un momento donde suele pasar que esa persona en una búsqueda que yo ahora estoy haciendo de forma general, ¿no? Pero más bien a través de la novela sería a nivel interior, ¿no? De esa búsqueda interior, de evolucionar y esa meta. Yo aquí a través de la novela lo enfoco dentro de lo que es, vamos, 100% la tradición cristiana, aunque se podía trasladar a cualquier otro tipo de meta espiritual que tuviera una persona, ¿no? Esto también, ¿por qué lo digo? Porque dentro de ese proceso, que yo he conocido a mucha gente que lo ha vivido, se llega a un punto que es una astrología está muy relacionado con lo que son las influencias del planeta Plutón, ¿no? Que es la eclosión cuando todo estalla, cuando todo explota, y entonces se produce una situación caótica.
donde en muchos casos la persona es víctima de su propia evolución. O sea, todo ese proceso evolutivo se le viene abajo. Ve la cruda realidad o las consecuencias a todos los niveles, ¿no? Sobre todo a nivel espiritual y en muchas ocasiones mental. Entonces ese proceso, que en la novela también aparece, eh, lleva fundamentalmente a dos caminos. Uno, las personas que lo rechazan, o sea, rechazan ya todo ese proceso que han tenido porque no les convence, porque la ha decepcionado, por miedo a una realidad que se imaginaban de una manera y se han dado cuenta que puede ser de otra. Y entonces esa evolución, en cierto modo, se pierde. Y luego está la otra línea, que es hacia donde yo lo enfoco, de ser consciente de haber sido víctima de tus propias creencias, que en muchas ocasiones, no siempre, van unidas a la soberbia personal. ¿Y qué sucede? Llegar a un punto de decir, bueno, ya sé lo que hay, ya sé lo que soy, ya sé lo que no soy, ya sé dónde puedo llegar, ya he visto la realidad. Entonces vuelvo a empezar desde cero, pero desde el punto de vista, la palabra clave es la humildad. Aquello de decir, mira, he llegado a la conclusión de que solo sé que no sé nada. Entonces voy a aplicar todo lo que yo he ido evolucionando, pero siempre con ese concepto en que finalmente lo que estoy intentando llegar es al concepto de Dios. ¿Mm? Lo que pasa es que hay muchos, no conceptos, porque Dios se supone que sería uno solamente, pero hay muchas formas de llegar, ¿no? Yo personalmente, aunque se sale un poco, porque claro, la novela no tiene por qué reflejar mi personalidad, lo que yo pienso, lo que yo siento, porque son personajes inventados que yo, a través de una trama, pero no tiene por qué reflejar eh, mi concepto, ¿no? Para mí, ese concepto está muy relacionado con el concepto de Dios a través de la física cuántica, no te lo pierdas, ¿eh? O sea, lo he dicho y digo, madre mía, cómo suena. Mm, y, y yo todo lo que, en cierto modo, la novela tiene ahí ese trasfondo de que se puede intentar, hay muchos medios, pero que en realidad el concepto ese de Dios es inalcanzable. ¿Mm? Entonces, Muy hay que interesante. partir de una base de humildad, de saber lo que somos dentro del universo, vamos, es que no llegamos ni a la categoría de grano de arena. Cristian, Pues, es muy interesante todo lo que nos estás contando y una densidad tan grande, que daría para otro programa que nos podemos emplazar. Cristian, hemos aprendido mucho de esta tu ópera prima. Queremos dedicarte esta pieza musical que sabemos que te gusta. Cristian, por pues, favor, queremos que les digas a los escuchantes lo que tú has querido transmitir con esta obra literaria y que sepan cómo se pueden comunicar contigo, tus consultas y especialmente cómo se puede conseguir la novela. ¿Estás preparando otra? sí. Bueno, lo que yo he querido transmitir con esta novela es realmente que no debemos perder la esperanza en que realmente haya una vida eterna, que se pueda conseguir una juventud eterna, porque la novela, más que relacionada con la vida eterna, está relacionada con el concepto de juventud eterna, ¿no? Yo, para mí, una de mis teorías es que creo que en los próximos, sobre todo en la era de Acuario, en los próximos 2000 años, se va a ir avanzando
a nivel físico, médico, mental, bueno, una serie de técnicas donde el ser humano mm, creo que va a conseguir, esto es una utopía, una fantasía mía, ¿no? No envejecer. O sea, llegar a un tope de madurez física y quedarse ahí. Esto es ciencia ficción total, pero mm, para mí imagino que se puede conseguir. Y porque no tiene en cierto modo lógica que los animales envejecen, eso es evidente, pero no pierden, como perdemos los seres humanos, su imagen física. Entonces, el proceso de los seres humanos, ahí creo que hay muchísimo por investigar, porque, claro, el concepto de por qué envejecemos podía tener también trasfondos dentro de lo que son las acciones, la espiritualidad, bueno, un montón de temas mentales, de Claro. vibraciones, que si todo eso se controla, Hay mucho campo ahí donde poder mirar. claro, se podría hacer esa especie de alquimia personal Claro. y llegar a un punto de lo que es el simbolismo de la juventud eterna, que puede ser joven de físico, de mente y de espíritu. Si es Dinos de los también, tres, Cristian, dinos también cómo pueden conseguir, no se nos pase la gente que esté interesada en lo de la novela, de qué bueno, cauces tiene que, sí. para que no Mi se nos olvide. novela no está publicada en papel, solamente se puede leer de forma gratuita y directa a través de la biblioteca digital donde está publicada. Mira, la forma más fácil de poder llegar a ella es entrando en mi blog. Y además en mi blog y en mi perfil de Facebook es donde quien quiera se puede poner en contacto directo conmigo. ¿Mm? Os voy a dar mis dos direcciones de mi blog es todo seguido y sin CH, ¿eh? cristianminguez.blogspot.com. Tú ahí te metes en mi blog y hay enlaces que te llevan directamente a donde están colgados los textos. Y luego mi perfil de Facebook, lo que pasa es que en mi perfil, lo digo por si alguien me pide amistad, ahora mismo tengo lo máximo, tengo 5.000 amistades, que de esas 5.000 amigos son 5 a lo mejor. Bueno, un poco son más, pero que hay mucha gente que no sé si a vosotros os pasa Bueno, lo que no se importante conoce es que realmente. dar a conocer, nosotros también lo pondremos en nuestras redes para también difundir de qué manera se puede acceder y poder Claro. estudiar y leer Pues mi todo esto. perfil es Cristian, con acento en la A, Mínguez, con acento en la I. Y ya veréis, me veréis en la foto porque esto no te lo haya comentado, Edgar, pero voy a aprovechar para comentártelo en directo, que es un punto, tiene su simbolismo esotérico. El hecho de que tú te pusieras en contacto para esta entrevista que me estáis haciendo y demás, cuando yo estaba en el último viaje que he hecho buscando los sitios que yo puse en mi novela del sur de Inglaterra. Yo estaba en el castillo de Windsor cuando tú me dijiste si quería hacer, o sea, que te imagínate ahí lo que se movió. Y entonces en mi perfil de Facebook está la foto que estoy en Stonehenge, la que he puesto en él, pero hay fotos que ya lo verás, además los días, están las fechas, no sé exactamente cuándo te pusiste en contacto conmigo, pero ya verás cómo coincide, estaba yo allí, que no te lo comenté, pero bueno, ahora te lo Qué digo. interesante, qué interesante. Edgardo, ¿querías hacer una última aportación para cerrar? Nada, agradecer a Cristian. Yo creo que incluso podría dar para mucho más el libro porque me parece que está densamente lleno de historia. Lo que sí me gustaría subrayar para los escuchantes, ¿no? De cómo la astronomía y la astrología, por supuesto, es una ciencia que todavía nos encierra muchos saberes, mucha sabiduría
y que también nos ayuda a ampliar nuestro nivel de conciencia, un poco como hemos hablado también del trascender, de la muerte y todos estos temas que cada vez más no son temas límites ni esotéricos, sino son temas de sabiduría y temas sobre todo de espiritualidad. Y yo creo que en esa línea, gracias Cristian, porque nos abres justamente al misterio y el mayor misterio creo que somos nosotros mismos los seres humanos y en la relación con lo trascendente. Pues sí, muy bonito lo que dices y estoy bastante de acuerdo con esas palabras. Y nada, yo agradeceros a vosotros y daros la enhorabuena por la labor que hacéis y esos programas tan estupendos que, que bueno, sirven para que todos vayamos aprendiendo y temas tan diversos. O sea que muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Cristian. Gracias por esta tertulia y por tu colaboración con el programa. Esperamos volver a tenerte en otra oportunidad en esta que consideramos que sea tu casa también. Amigos, amigas de Totum Revolutum, Cristian Mínguez y su novela El elixir del Santo Cáliz, que nos abre el pensamiento a realidades desconocidas que están en la cultura, en la historia y en nuestra vida, pero que a veces pasamos de largo, sin darnos cuenta que tienen un mensaje para nosotros como personas y como comunidad. Esperamos que te hayas aportado pensar, preguntarte y dilucidar tu propia verdad. Te acompañamos en tu búsqueda. Todas las respuestas están en ti si sabes buscar. Me gustaría terminar con una frase de Humberto Eco. He llegado a creer que el mundo entero es un enigma inofensivo que se vuelve terrible por nuestro loco intento de interpretarlo como si tuviera una verdad subyacente. Amigos, amigas de Todo Cambia, el mayor misterio de todos los que existen es el propio ser humano, capaz de los más abyectos procederes y de las gestas más nobles. Además, la sabiduría no está en entender el misterio, sino en aceptar que no se puede entender. Muchísimas gracias, Cristian, por esta tertulia y muchísimas gracias también, Edgardo, por todas las aportaciones. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.